Hola y bienvenidos a Spotlight to Panama, una vitrina de Panamá para el mundo. Hoy tengo el placer de estar con la ingeniera Gloria de León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, una figura clave en el posicionamiento de nuestro país como un destino de clase mundial. Me llena mucho de orgullo compartir este espacio con una mujer que lidera con pasión y visión por nuestro país. Acompáñennos. Ingeniera, muchísimas gracias por recibirme. Es la verdad para mí todo un honor estar aquí. Gracias a ti por la entrevista. ¿Cuál es la visión de la Autoridad de Turismo para el desarrollo de este sector tan importante para nuestro país? Mira, primero que nada, posicionarnos internacionalmente. Nosotros somos un país que lo tiene todo. Somos un país carbono negativo. Tenemos, por supuesto, el Canal de Panamá, que es nuestro bucket list, una de los principales lugares para visitar. Tenemos una biodiversidad y una cultura diversa. Tenemos una gastronomía inigualable. Tenemos 2 océanos. Pocos países pueden decir que pueden desayunar en el Pacífico y cenar en el Caribe en el mismo día. Increíble. Además, sí. Así es que yo creo que nuestra visión en la Autoridad de Turismo de Panamá es poder posicionarnos internacionalmente como un destino que tiene absolutamente todo, que seamos líderes en la región y, por supuesto, convertirnos en el hub de congresos y convenciones. Y más allá de eso, de líderes de la región, ser reconocidos globalmente. ¿Cuáles son los principales avances en la promoción turística de nuestro país que ha logrado esta administración? Mira, cuando llegamos a la administración teníamos una institución con varias deudas, bastantes deudas, que pudimos poner al día. Eso es importante Fabuloso. decirlo y para poder iniciar, pues uno tiene que ordenar la casa. Exacto, una buena base. Entonces, nosotros a nivel de desarrollo y de promoción turística nacional, hemos podido conversar con las cámaras de los distintos destinos. Al final, las cámaras se quedan a lo largo del tiempo. Yo estoy aquí 5 años y yo debo ser una facilitadora para que esos destinos puedan potenciar todo lo que tienen. Claro. Nosotros iniciamos pronto con la campaña Tripea lo tuyo, que es la campaña del turismo interno. De esta manera nosotros invitamos a todos los nacionales pues, a visitar los diferentes destinos que tiene Panamá. Todos los destinos, pues, con la ayuda de las cámaras, hacen sus diferentes circuitos de cascadas, circuitos del café, circuitos de ríos, balnearios, etcétera, para poder mostrarle a los diferentes turoperadores, agencias e inclusive al mismo turista que viaja sin turoperador, pues, todas las bondades que tiene el destino. Eso es a nivel nacional. A nivel internacional, trabajamos de la mano con PROMTUR. PROMTUR es el Fondo de Promoción Turística Internacional. Estamos asistiendo a diferentes ferias. Por supuesto, nuestro objetivo principal es convertir a Panamá como el hub de congresos y convenciones. Hemos salido nominados como el mejor destino de turismo de congresos y convenciones y MICE. Eso salió hace poquito, hace 2 días. Así es que vamos por buen camino. Adicional a eso, estamos reforzando nuestras alianzas con diferentes turoperadores y mayoristas internacionales. Por alguna razón, pues, Panamá había dejado de tener esa comunicación con las agencias de viaje. Sabemos que vivimos en un mundo digital en donde cada vez los turistas, pues, son más autodidactas. Exacto. Revisan el internet, hacen sus propios viajes, sí. Planean su propia vacación. Sin embargo, las agencias de viajes siguen siendo relevantes a nivel mundial. Entonces, para nosotros es importante mantener esa relación y poder conversarles con estos turoperadores pues, mayoristas que nos pueden posicionar de una manera interesante en sus mercados. Así es que y las alianzas con diferentes aerolíneas. En esta semana pues inauguramos el vuelo de Aeroméxico, que es una frecuencia
7 frecuencias semanales, Wow. eso es importante, y así como esa, pues Cóndor inicia también en el mes de junio, este mes, ya es junio. Ya, y pronto se Ya acaba. junio. ¡Qué locura! Ajá, así es que vamos por buen camino, seguimos avanzando y conversando con diferentes aerolíneas. Es importante que para posicionar un destino tenemos que tener esas alianzas y las aerolíneas, esa conectividad. Panamá tenemos a Copa, que es nuestra aerolínea bandera, y pues nos hace el hub de las Américas. Sí. Y eso es una ventaja sobre otros destinos. Sin embargo, tenemos que seguir buscando nuevas aerolíneas pues que hagan esos vuelos directos a Panamá. Fabuloso, excelentes noticias, y me alegra muchísimo que nos expliques todo esto, porque nosotros que trabajamos con tantos clientes internacionales, tantos inversionistas internacionales, y sí se quedan impresionados cuando llegan a Panamá y dicen, Panamá tiene tanto para ofrecer, cosas que no sabía hasta que llegamos aquí. Y entonces sí preguntan qué está haciendo la autoridad de turismo, pero con esto la verdad que ha quedado muy claro que primero hay que sembrar bases que no se habían estado sembrando anteriormente. Sí, mira, ¿no? el posicionamiento de un país no nace de la noche a la mañana. Así es. De ninguna marca. Entonces, cuando tienes un negocio y empiezas tu negocio, un restaurante, lo que sea que empieces, o sea, el posicionamiento lleva su tiempo. Claro. Hay que ser constantes en el mensaje, y creo que nosotros, a través de Copa, con el Panama Stopover de Copa, que fue nuestro punto de partida en esta administración, pues hemos podido capitalizar esos turistas que utilizan a Copa para ir de un lugar a otro y poder anclarlos en Panamá. Y bajo la estrategia de convertirnos en el hub de congresos y convenciones, también es una manera de poder, de una manera de decirlo, obligar a los turistas a venir a Panamá. Nosotros tenemos algo diferente al resto, y es que la gente no espera, no espera qué va a pasar cuando llegue a Panamá. O sea, Panamá, sí, yo lo he escuchado, pero tenemos ese factor sorpresa, y es como lo dijiste, esos inversionistas que llegan y les encanta Panamá, pues sí. eso es bueno y malo, ¿sabes? Porque bueno, no conocíamos Panamá, llegaron y de alguna manera pues sorprendimos en ese sentido cuando vas por el corredor y ves el skyline, claro. Cuando llegas a Chiriquí y ves todas las fincas cafetaleras que hay, pues claro, eso definitivamente es, tenemos todo, todo, y nosotros los panameños pues nos hace falta creernos. Exactamente, exactamente, y la verdad que este es uno de los objetivos principalmente de Spotlight to Panama, que los panameños nos hagamos cada día más conscientes de la joya de país que tenemos, y pues mi misión personal es llevarlo lo más lejos posible. Para todos aquellos que no conocen aún el programa de Panama Stopover de Copa, los invito a ver el episodio que grabamos para que puedan conocer a cabalidad de este fabuloso programa. Y espera muy pronto la segunda parte de esta entrevista con la administradora de la Autoridad de Turismo.